Hola, soy Tati Londo, mamá de Paulina, bienvenidos a Mamá Contigo. Hoy vamos a hablar de un tema al cual los papás le tenemos un poco de miedo. Es la dejada del pañal. Les quiero contar cómo fue mi experiencia y darles algunos tips que de pronto les pueden ayudar. En realidad Paulina desde más o menos los 16 meses ya hoy me decía mamá, popó. Entonces yo salía corriendo y la llevaba al baño. Así empezó el proceso. Yo le consulté a la madrina de Paulina, que es una persona que toda la vida ha trabajado con niños. Le pregunté cómo era ese proceso y cómo debíamos llevarlo. Ella me dijo, Paulina todavía está muy chiquita, el pediatra también me lo había dicho, que ese proceso de esfínteres más o menos empieza a darse a los 2 años, pero pues si ya Paulina me lo estaba avisando, había que estar como muy pendiente del tema. ¿Qué hicimos siempre nosotros en la casa? Siempre que yo entraba al baño, trataba de entrar al baño con la puerta abierta. Sí, yo sé que es un momento un poco íntimo, pero también tengo muy claro que el ejemplo es algo fundamental en cualquier proceso de educación. Entonces lo que yo hacía era que siempre que hacía pipí con la puerta abierta y le explicaba a Paulina qué era lo que estaba haciéndole. Bueno, cosas importantes que se deben tener en cuenta en este proceso. Primero es que sean ellos mismos quienes empiecen a pedir ese cambio. Ellos empiezan a decir que les estorba el pañal, que no quieren el pañal. Tratemos de no obligarlos y no esforzarlos. Si los obligamos y hacemos que sea un momento para ellos estresante, pues lo que vamos a hacer es entorpecer el proceso. Entonces la idea es por eso que ellos tienen que estar listos para hacerlo. Poco a poco, Paulina misma me fue pidiendo entrar al baño. Decía, mamá, pipí. Ya, digamos que no solamente con el popó, sino también con el pipí empezó a avisar. Entonces me di cuenta que ella ya estaba lista. ¿Qué hicimos? Fuimos y compramos unos calzoncitos. Por aquí están, ella misma los escogió. Hicimos que fuera un momento importante para ella. Le mostré que ya podía usar calzones como mamá también. Y bueno, cuando llegamos a la casa estaba muy emocionada de usar los calzoncitos. El segundo tip que les doy es, cuando empiecen, no paren. Uno como mamá y como papás tenemos que estar preparados y yo creo que esa es una de las partes en las que más fallamos. ¿Por qué? Porque nos da pereza, porque es más difícil, porque es más fácil si tiene un pañal no me tengo que estar estresando de qué va a pasar en el carro, qué va a pasar en la guardería, tener que lavar, limpiar. Toda esa parte también es complicada. Entonces uno como papá también tiene que estar listo para este proceso. Lo que es arrancar es ser firme. El día que decidimos no más pañales, en realidad no más pañal, en ningún momento del día. Entonces lo que hago es siempre, antes de salir de la casa, de montarla a un carro, de ir a algún lugar, vamos al baño, ¿cierto? Y siempre que llegamos de la calle, vamos al baño. Esas son 2 reglas importantes que ellos deben tener en cuenta. Llevarlos cada tanto tiempo al principio, y eso nos pasa mucho con los niños no avisan por estar jugando, ¿cierto? Ellos prefieren estar jugando y muchas veces están orinando, tienen muchísimas ganas, pero no nos van a decir. Pídanle ayuda a las personas que están alrededor de sus hijos, sean la guardería, sean los abuelos, sean los tíos, cuidadores, cualquier persona que esté alrededor de ellos. Yo creo que la mayoría de accidentes ocurren por culpa de los adultos, porque no estamos pendientes de las señales que nos muestra el niño. Cuando un niño tiene ganas de entrar al baño, empieza a moverse, empieza a tocarse sus genitales, empieza a estar un poco más inquieto. Hay que leer también esas señales para llevarlos al baño a tiempo. En la noche todavía no quitamos el pañal. Paulina todavía sigue usando su pañal en las noches, sobre todo porque siento que no está preparada. ¿Cómo se da cuenta uno que está preparado? Empiezan a pasar varios días donde siempre que se levante en la mañana su pañal esté seco. En este momento con Paulina todavía no nos pasa, muchísimas veces ese pañal está mojado, entonces todavía no nos hemos arriesgado o hemos avanzado a ese paso. Lo importante es afianzar bien este momento. Miren, llevamos como 4 o 5 meses, no hay ningún afán en que lo tenga que dejar en las noches. Otra de las cosas que es importante, por ejemplo, es cuando nos preguntamos usar vasenillas y usar los aritos que se ponen en el baño. Yo con Paulina y asesor decidí no usar ningún tipo de ayuda. Lo único que utilizamos es un banquito que le permite a Paulina sentirse firme en el baño, pero en realidad no usamos ni aro ni vasenilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando salimos a la calle? Es otro proceso. Cuando utilizamos vasenilla, entonces nos vamos para la calle y ya no está la vasenilla o no está el arito, el niño se va a sentir inseguro, no va a estar tranquilo, entonces no va a querer entrar al baño en otros entornos. Por eso, hacerlo lo más natural posible es lo mejor, que siempre que vayan al baño se encuentren con lo mismo, ¿cierto? Hacerlo más fácil, porque si no es un proceso adicional que hay que enseñarles.
Y después, cuando se les quite la vacinilla, cuando se les quite el adito, es otro proceso que hay que empezar para que ellos se adapten. Bueno, vamos a resumir entonces todo lo que hemos hablado acá. Lo primero, los niños deben estar listos para ese proceso. Ellos mismos lo piden, ellos mismos van a decir, no quiero pañal. Entonces estemos atentos a que llegue ese momento, no nos aceleremos. Segundo, nosotros como adultos también tenemos que estar listos. Cuando decidamos que ya estamos preparados para que se nos pipiceen en todas partes, para que tengamos que limpiar, para que no importa lo que pase, los vamos a acompañar, estamos entonces ya preparados también. Tercero, hacerlo en el entorno natural, tratar de no usar otro tipo de herramientas que de pronto cuando salgamos a la calle sea más complejo, que siempre donde estén encuentren el mismo entorno para entrar al baño. Cuarto, hagámoslos partícipes del proceso, llevémoslos a comprar los calzoncitos, mostrémosles que ya vamos a cambiar el pañal, que ya son grandes, guardemos los pañales con ellos y saquemos los calzones y empoderémosles, démosles seguridad a ellos. ¿Listo? Quinto, algo que podemos hacer es premiarlos o ayudarnos de herramientas como este tipo, crear nuestras propias historias para que sea un momento muy agradable. Sexto, hagamos que la gente que está alrededor de nuestros hijos, cuidadores, guardería, abuelos, todos estén sintonizados con el proceso y van a ver que es muchísimo más fácil. Entonces, muchísimo ánimo, si tienen más preguntas me pueden escribir, cuéntenme acá qué les gustaría saber acerca de este tema. Y Paulina, ven, vamos a despedirnos. ¿Cómo le decimos a la gente? Chao. Que nos digan mamá. Chao. Chao. Hoy vamos a hablar de un tema al cual de pronto los papás le tenemos un poco de temor. ¿Tiene jabón? ¿Tiene jabón? Este libro le enseñaba a Paulina cómo Elmo iba al baño. Acaba de entrar al baño. Ahí. Ahí. Mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies.